La gente me dice que la luz es a la vez onda y partícula, como si fuera algo intermedio, pero cuando lo explico, digo que no es ni onda ni partícula, es algo completamente diferente. Y si no entiendes esta diferencia, no estás aprendiendo mecánica cuántica, estás memorizando una analogía errónea. Déjame explicarte qué es realmente la luz, porque esta historia de la dualidad onda-partícula que todo el mundo cuenta es errónea. No solo un poco errónea, sino fundamentalmente errónea, y se enseña en todas las clases de física como si fuera la verdad absoluta. La luz es a la vez onda y partícula. Lo has oído, todo el mundo lo ha oído. Suena profundo, misterioso, muy mecánico cuántico, muy profundo, pero es una tontería. La luz no es una onda, la luz no es una partícula, la luz no es ambas, la luz no es ninguna de las dos, la luz es algo completamente distinto, algo para lo que no tenemos una buena palabra en el lenguaje cotidiano, así que usamos analogías. Decimos onda y partícula porque son cosas con las que estás familiarizado, pero las analogías fallan, engañan, te hacen creer que entiendes cuando no es así. Voy a explicarte qué es realmente la luz, no la historia de los libros de texto, no la versión popularizada, sino la física real. Y va a sonar extraño porque la luz es extraña, la naturaleza es extraña, y tratar de encajarla en categorías familiares es lo que causa toda la confusión. Permítanme comenzar con la historia, porque ahí es donde comenzó la confusión. En el siglo XVIII, Newton dice que la luz son partículas, pequeñas balas que viajan por el espacio. Esto explica por qué la luz viaja en línea recta, por qué proyecta sombras nítidas, por qué no se puede ver a la vuelta de las esquinas. Tiene sentido. Pero entonces hay un problema. Thomas Young realiza un experimento. La doble rendija ilumina a través de dos rendijas estrechas. Y en la pantalla de atrás, ¿no ve dos líneas brillantes como se esperaría de las partículas? Ve un patrón de interferencia, múltiples bandas, franjas brillantes y oscuras que se alternan. Eso es un fenómeno ondulatorio. Cuando dos ondas se superponen, interfieren. Los picos se suman a los picos, los valles se cancelan entre sí. Ya entiendes el patrón que vio Young. Entonces, la luz debe ser una onda, ¿verdad? No partículas, ondas. Siglo XIX. Maxwell desarrolla sus ecuaciones, electromagnetismo. ¿Y adivina qué sale de las matemáticas? Ondas, ondas electromagnéticas. La luz es una onda electromagnética, campos eléctricos y magnéticos oscilando juntos, propagándose por el espacio. Hermoso, elegante, problema resuelto, excepto que no está resuelto. Siglo XX. Planck está estudiando la radiación del cuerpo negro. Los objetos calientes brillan. Cuanto más calientes están, más brillan y el color cambia. Rojo caliente, blanco caliente. Hay un espectro, una curva de intensidad. Y la teoría ondulatoria clásica predice esta curva completamente mal. Predice energía infinita en longitudes de onda cortas, la catástrofe ultravioleta. Obviamente mal. Planck lo corrige asumiendo que la energía viene en paquetes. ¿Cuántos? La luz no es una onda continua, se emite en paquetes discretos. Cada paquete tiene energía proporcional a la frecuencia. E, H, F, la constante de Planck por la frecuencia. Esto funciona. Las matemáticas coinciden con el experimento, pero el propio Planck no cree que sea real. Piensa que es un truco matemático. Sin duda la luz sigue siendo una onda. Esta cuantización es solo un efecto de cómo los átomos emiten luz, no una propiedad de la luz en sí. Entonces aparece Einstein, efecto fotoeléctrico, ilumina un metal, salen electrones. Pero hay algo extraño, la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz, depende de la frecuencia. La luz azul emite electrones más rápido que la luz roja. No importa cuán tenue sea la luz azul o cuán brillante la roja, esto no tiene sentido si la luz es una onda. La intensidad de la onda debería importar. A mayor intensidad, más energía entregada a los electrones. Pero no funciona así. Einstein dice que la luz está cuantizada. No solo la emisión, sino la luz misma. La luz está compuesta de partículas, fotones. Cada fotón tiene energía a frecuencias F. Cuando un fotón choca con un electrón, le entrega toda su energía. Un fotón, un electrón. La intensidad solo determina cuántos fotones chocan por segundo, pero cada interacción es como una partícula. Así que ahora volvemos a las partículas. Newton tenía razón. No exactamente, porque la doble rendija todavía existe. El patrón de interferencia de Young es real.
Puedes hacer el experimento hoy. Haz brillar la luz a través de dos rendijas, obtienes interferencia. Ese es un fenómeno ondulatorio. Las partículas no interfieren consigo mismas. Entonces, ¿qué es? ¿Onda o partícula? Ambas, ninguna. Aquí es donde comienza la confusión. Y ha estado confundiendo a la gente durante 100 años. Esto es lo que dicen los libros de texto. La luz exhibe la dualidad onda-partícula. A veces se comporta como una onda, a veces se comporta como una partícula. Cuál vez depende de cómo la mides. Esto suena sensato. Complementariedad. A Bohr le encantaba esto. Las imágenes de onda y partículas son complementarias. Ambas son necesarias. Ninguna es completa. No puedes ver ambos aspectos simultáneamente. La medición determina qué aspecto se manifiesta. Pero no me gusta esta explicación. Es demasiado vaga, demasiado filosófica. ¿Qué significa realmente a veces onda, a veces partícula? ¿Cuándo exactamente decide? ¿Cómo sabe qué tipo de medición estás haciendo? Permíteme explicarlo de una manera más precisa. La luz no es ni una onda ni una partícula. La luz es un objeto cuántico. Se comporta según la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica no dice que las cosas sean ondas o partículas. Dice que las cosas se describen mediante amplitudes de probabilidad, números complejos que evolucionan según reglas específicas. Calculas estas amplitudes, las elevas al cuadrado para obtener probabilidades. Eso es todo. Esa es la mecánica cuántica. A veces, cuando calculas estas amplitudes, las matemáticas se parecen a ecuaciones de onda, interferencia, difracción, superposición. Entonces decimos que se comporta como una onda, pero no es una onda. Es un objeto cuántico cuyas amplitudes de probabilidad interfieren. A veces, cuando detectas luz, la detectas en fragmentos localizados, clics discretos en un detector. Un fotón, un clic. Entonces decimos que se comporta como una partícula, pero no es una partícula. Es un objeto cuántico cuya amplitud de probabilidad se ha reducido a un evento de detección localizado. El comportamiento ondulatorio se refiere a cómo se distribuyen las probabilidades en el espacio. El comportamiento corpuscular se refiere a cómo se produce la detección en segmentos localizados. Pero la realidad subyacente no es ninguna de las dos. Son amplitudes cuánticas. Permítanme hacer este experimento concreto de doble rendija. Iluminamos dos rendijas. ¿Qué sucede? La descripción ondulatoria clásica dice que la luz pasa por ambas rendijas y se divide en dos ondas. Estas ondas interfieren en la pantalla creando el patrón. La descripción corpuscular clásica dice que cada fotón pasa por una rendija u otra. Deberíamos ver dos líneas brillantes detrás de las rendijas. Ninguna de estas descripciones es correcta. La mecánica cuántica dice que cada fotón tiene una amplitud de probabilidad de pasar por la rendija A y una amplitud de probabilidad de pasar por la rendija B. Estas amplitudes se suman, interfieren. La interferencia de las amplitudes determina dónde es probable que se detecte el fotón en la pantalla, pero el fotón no pasa por ambas rendijas como una onda que se propaga, y no pasa por una rendija u otra como una partícula que elige. Hace algo que no se puede describir en términos clásicos. Las amplitudes interfieren. Esa es la descripción correcta. Detectas el fotón en un punto de la pantalla. El clic localizado parece una partícula, pero la probabilidad de donde hace clic está determinada por amplitudes que interfieren. Parece interferencia de ondas. No es ninguna de las dos. Es cuántico. Esto es lo que realmente me molesta del lenguaje de la dualidad onda-partícula. Hace que la gente piense que la luz cambia entre ser una onda y ser una partícula, como si fuera una u otra en diferentes momentos. Pero eso no es lo que sucede. La luz siempre es lo mismo, un objeto cuántico. Lo que cambia es cómo interactuamos con ella, cómo la medimos, cómo describimos lo que medimos. Cuando no mides por qué rendija pasó el fotón, las amplitudes de ambos caminos interfieren. Ves un patrón de interferencia. La gente dice que se comportó como una onda. Cuando sí mides por qué rendija, colapsas la amplitud. Ahora no hay interferencia. Ves dos manchas brillantes. La gente dice que se comportó como una partícula, pero la luz no cambió. Tu medición cambió. Tu interacción con la luz cambió. La luz simplemente hizo lo que hacen los objetos cuánticos, evolucionó de acuerdo con la mecánica cuántica. Permítanme darles otro ejemplo que muestra lo engañoso que es el lenguaje onda-partícula.
Tomemos un electrón, se supone que los electrones son partículas, ¿verdad? Tienen masa, tienen carga, están localizados, definitivamente partículas, pero hagamos el experimento de la doble rendija con electrones, uno a la vez. Construyamos el patrón, obtenemos interferencia, igual que con la luz. Eso convierte a los electrones en ondas. Vamos a decir que los electrones también son onda y partícula. Sí, eso es exactamente lo que dice la gente. Toda la materia exhibe dualidad onda-partícula, longitud de onda de de Broglie. Todo es ambas cosas. Esto se enseña como un principio fundamental, pero es la misma confusión. Los electrones no son ondas, los electrones tampoco son partículas en el sentido clásico. Los electrones son objetos cuánticos, sus amplitudes de probabilidad interfieren, por eso se ven patrones de interferencia, no porque sean ondas, sino porque son cuánticos. Se puede hacer el mismo experimento con átomos, con moléculas, con cosas cada vez más grandes, mientras se mantenga la coherencia cuántica. Mientras no se destruya la interferencia por decoherencia, se verán patrones de interferencia, no porque estas cosas sean ondas, sino porque son objetos cuánticos cuyas amplitudes interfieren. El lenguaje ondulatorio proviene de la física clásica. En la física clásica hay dos tipos de cosas, partículas y ondas. Las partículas están localizadas, tienen posiciones definidas, siguen trayectorias. Las ondas se extienden, tienen longitud de onda y frecuencia, interfieren y se refractan. Estas son las únicas dos opciones en la física clásica. Entonces, cuando surgió la mecánica cuántica y mostró un comportamiento que no encajaba en ninguna de las dos categorías, la gente intentó forzarla a encajar en ellas. Es ambas. A veces es una, a veces la otra. Tiene una naturaleza dual. Pero esto es erróneo. Los objetos cuánticos no son partículas clásicas, ni ondas clásicas, ni algún híbrido. Son una tercera categoría, una categoría cuántica. Siguen la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica no se reduce a la teoría clásica de ondas, ni a la teoría clásica de partículas. Las matemáticas de la mecánica cuántica implican amplitudes complejas. Estas amplitudes evolucionan según la ecuación de Schrödinger o, en la teoría cuántica de campos, según ecuaciones de campo. Cuando se calculan probabilidades, se elevan al cuadrado las amplitudes. Cuando hay múltiples trayectorias o posibilidades, se suman las amplitudes antes de elevarlas al cuadrado. Esta suma es lo que produce la interferencia. Eso es todo. Esa es la historia completa. No hay ondas en el sentido clásico, no hay partículas en el sentido clásico. Hay amplitudes de probabilidad y se comportan según reglas matemáticas específicas. Entonces, ¿por qué seguimos usando este lenguaje? ¿Por qué los libros de texto aún lo enseñan? Porque es una aproximación útil. En ciertas situaciones, el objeto cuántico se comporta aproximadamente como una partícula clásica. En otras, se parece a ondas clásicas. Las matemáticas son similares a las ecuaciones de onda. Así que, como herramienta pedagógica, decimos que a veces se comporta como una onda, a veces como una partícula. Ayuda a los estudiantes a conectar con conceptos familiares antes de sumergirse por completo en la mecánica cuántica. Pero es una muleta, y si nunca te desprendes de la muleta, si sigues pensando en términos de ondas y partículas, nunca comprenderás realmente la mecánica cuántica. Te quedarás atrapado en este punto intermedio donde las cosas son misteriosamente ambas y ninguna a la vez, y todo depende de la observación, la conciencia y la filosofía. Eso no es física, eso es confusión, así es como lo enseño. No empiezo con ondas o partículas, empiezo con amplitudes de probabilidad, números complejos con magnitud y fase. Evolucionan en el tiempo, se suman cuando hay múltiples posibilidades, se elevan al cuadrado para obtener probabilidades. Luego muestro ejemplos, interferencia de doble rendija, no porque la luz sea una onda, sino porque las amplitudes de dos trayectorias se suman, y cuando elevas al cuadrado la suma, obtienes interferencia. El patrón emerge de la suma de amplitudes, detección. Clics lalizados. No porque la luz sea una partícula, sino porque cuando se mide, la amplitud colapsa a un solo resultado. El evento de detección es discreto. La teoría se construye de esta manera: amplitudes, evolución, medición, sin ondas, sin partículas, solo mecánica cuántica. Y cuando los estudiantes entienden esto, dejan de preguntarse si es onda o partícula. Dejan de intentar visualizar cómo es un electrón.
Dejan de pensar que la observación crea la realidad, entienden que la mecánica cuántica trata de calcular probabilidades, tienes amplitudes, las haces evolucionar, predices resultados, el resto es interpretación, la filosofía no es necesaria para la física. Ahora podrías preguntar, ¿qué es una amplitud? ¿Qué es físicamente este número complejo? No lo sé, nadie lo sabe, y está bien. La amplitud es un objeto matemático que nos permite calcular probabilidades. Sabemos cómo manipularla, conocemos las reglas, comparamos las predicciones con el experimento, coinciden perfectamente. Pero ¿qué es en un sentido más profundo? No puedo decírtelo. Tal vez la amplitud sea física, tal vez sea epistémica, tal vez estas categorías no se apliquen. Los físicos han discutido sobre esto durante un siglo. Copenhague, muchos mundos, onda piloto, cubismo, cada uno tiene sus defensores. Cada una tiene sus problemas, el experimento no distingue entre ellas, así que no me preocupo, calculo, predigo, comparo con el experimento. Funciona, eso es suficiente, pero soy cuidadoso con el lenguaje. No digo que la luz sea a la vez onda y partícula, eso es engañoso. Sugiere que la luz cambia entre dos formas clásicas. Digo que la luz es un objeto cuántico, se comporta según la mecánica cuántica. A veces se asemeja a ondas, a veces a partículas, pero no es ninguna de las dos. Es cuántica. Esto es más preciso, más exacto, menos confuso. Y la confusión importa, porque cuando piensas que la luz es a la vez onda y partícula, empiezas a hacerte preguntas equivocadas. Empiezas a pensar que la observación determina la realidad. Empiezas a introducir la conciencia y el misticismo. He visto que esto sucede. La gente toma la dualidad onda-partícula y dice que la mecánica cuántica prueba que la realidad es subjetiva o que la conciencia crea la realidad o que puedes manifestar cosas observándolas. Tonterías. Eso no es lo que dice la mecánica cuántica. La mecánica cuántica dice que calculas amplitudes y predices probabilidades. El lenguaje onda-partícula, tomado demasiado literalmente, desvía a la gente del camino correcto. Así que soy cuidadoso. Uso un lenguaje preciso. Hago hincapié en las matemáticas no porque sea un aguafiestas, sino porque quiero que la gente entienda la física real, no una versión distorsionada y popularizada. La luz no es una onda. La luz no es una partícula. La luz es un objeto cuántico descrito por amplitudes de probabilidad. A veces esas reglas producen patrones ondulatorios. A veces eventos de detección similares a partículas, pero la realidad subyacente es cuántica, no clásica, no híbrida, cuántica. Y si entiendes eso, si realmente lo entiendes, estás en camino de comprender la mecánica cuántica. No a la perfección, nadie lo hace, pero con precisión, sin la confusión que supone forzar lo cuántico dentro de categorías clásicas. Eso es lo que intento enseñar, eso es lo que desearía que todos entendieran. La mecánica cuántica es extraña, sí, pero no es mística, no es paradójica, simplemente es diferente de la física clásica. Aprende las reglas, calcula con amplitudes, predice resultados, compara con el experimento, eso es física, no llamándolo onda, partícula o ambas cosas, sino tratándolo como lo que es, un objeto cuántico que sigue las reglas cuánticas.